Muy buenas tardes, hermano. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su amor y su misericordia para con nosotros. Nos permite podernos congregar nuevamente para continuar nuestros estudios en el libro de los Salmos. Hoy estaremos en el Salmo número 83, Salmo 83 y 84, Salmo 83 y Salmo 84, así que puede ir abriendo su Biblia para ir buscando esos salmos. Vamos a orar, como siempre, a nuestro buen Dios para que nos ayude, nos asista, para que podamos entender su bendita palabra y no solo entenderla con el mandamiento o con la ordenanza, nos dé también la voluntad, el buen deseo, el querer y el hacer por su bendita voluntad para ejecutar lo que Él mismo ordena. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por este tiempo, este espacio, este lugar en el que usted provee para que nosotros como pueblo local podamos reunirnos a estudiar su bendita palabra. Reconocemos que ella es palabra de verdad, que es palabra de vida eterna, que es regla infalible en verdad, no solo en materia de fe, sino también de la vida, en todas las áreas de la vida. Que podamos disponernos, Señor, a escuchar su bendita palabra, a permitir, Señor, que ella nos corrija, que ella nos afirme, que ella continúe haciendo la obra que ha de hacer en los santos, en aquel pueblo, Dios, que usted predestinó. Que esa obra de santificación, que esos pensamientos que todavía deben ser cambiados, transformados, ya que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, que puedan ser corregidos y afirmados para que podamos vivir de acuerdo a su bendita palabra. Le pedimos nuevamente, Señor, que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, como en la regeneración, Padre Santo, con ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad dispuesta, obediente, a obedecer, a acatar su bendita palabra. Damos gracias, Señor, porque creemos que la palabra suya continúa obrando en nuestras vidas, pero también oramos, Señor, porque sabemos que mientras la misma continúe siendo enseñada y predicada, será también instrumental en la salvación de aquellos que todavía faltan, que han de proceder según ese decreto eterno de salvación al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo, a quien reconocemos como el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, el único nombre bajo los hombres, dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Te damos gracias, Dios. Que usted sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 83. Salmo 83. Vamos a ver que inicia con una otra petición de intervención, que Dios intervenga sobre sus enemigos, y los enemigos de Dios va a ver que en el Salmo son los enemigos del pueblo de Dios. Quien se constituye en enemigo de la iglesia se constituye en enemigo de Dios o viceversa. Si quien está en contra de Dios está en contra de su iglesia. Leemos el Salmo 83, dice de la manera siguiente: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarrenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Y aquí comienza parte de la petición. Hazles como a Madián, como a Sísara, como Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor.
fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb o a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú, solo Altísimo sobre toda la tierra. Ese es el Salmo 83. Si ven, es un salmo que inicia con una petición en el versículo 1, la cual se va a interrumpir para decirnos cuál es la naturaleza de la situación del versículo 2 hasta el versículo 8 y continúa la petición en el versículo 9. De otras maneras que podríamos leerlo: oh Dios, y comenzamos en el versículo 1. No guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Y vamos al versículo 9. Hazles como a madianos. La petición es: destruye a tus enemigos, que son nuestros enemigos. Pero del versículo 2, como les dije, hasta el versículo 8, entonces se describe por qué ellos están pidiendo que Dios destruya, juzgue. Dios se mueva a favor de su pueblo contra sus enemigos. Si mira el versículo 1, piensan que Dios debió haber actuado. No guardes silencio, no calles, ni te estés quieto. Los capítulos que preceden el capítulo 83, como el capítulo 80, hablaban del juicio. El capítulo 80 del Salmo 80, hablaba del juicio que vendría contra la vid. Y ese juicio que vendría contra la vid en el Salmo 81 está asociado a que el pueblo no quiere escuchar a Dios. Dios quiere juzgar su pueblo, quiere corregir su pueblo, pero el pueblo no tiene oídos. Es un pueblo que es descrito como un pueblo que no oye. Mire el versículo 11 del capítulo 81. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Así que el pueblo va a ser juzgado porque no escucha a Dios. Han sido entregados a su necio razonamiento. Dijimos que eso se puede ver claramente conectado con Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Aunque ellos no tenían oídos para escuchar a Dios, ni una voluntad para acatar lo que Dios demanda, leímos en el Salmo 82, sí, que sin embargo, contradictoriamente, ellos estaban ante el pueblo como jueces, como dioses. No querían ser juzgados por la palabra de Dios, habían alterado la palabra de Dios, pero ellos se habían convertido en la norma en la cual ellos juzgaban, por la cual ellos juzgaban al pueblo de Dios. Así que serían duramente juzgados. Y en ese Salmo 82, en el versículo 6, lo conectamos con Juan, porque está claramente Juan capítulo 10, vimos en el versículo 34, está utilizando el Salmo 82. O sea, Jesús mismo está diciendo que ellos, ese pueblo, ese liderato que no entendía que dentro de Juan capítulo 10 son las ovejas que el Padre no le ha dado, que por eso no lo pueden escuchar, no lo van a seguir. Él no ha venido a dar su vida por ellos. Ellos tienen otro amo, otro señor, otro dueño. Y ese sería el momento en el que Dios vendría en juicio, tanto para destruir a los enemigos como para salvar al pueblo.
Y continúa la petición, que hago ese pequeño resumen de lo que vimos anteriormente, porque el Salmo 83 no está desconectado. Vuelve a traer la petición de que Dios intervenga. Intervenga. ¿Por qué? Porque hay una confederación de naciones. Si usted ve, esa es la parte importante dentro del relato que le dije del versículo 2 al versículo 8, que está la razón, la situación que se presenta dentro del Salmo de por qué le piden a Dios, oye, no calles, interven, haz algo. Y es que hay unas naciones que están viendo el momento propicio, hay una situación que se presta para que todos ellos se unan y vayan contra la ciudad de Jerusalén, contra el templo y lo destruyan. Y es que eso fue lo que pasó. Exactamente pasó. Si uno no conoce la historia, uno no va a entender y va a pensar que esto es algo que debe suceder posteriormente. Pues no puede suceder posteriormente porque en el contexto, estas ciudades y estos pueblos, algunos de ellos no están. Lo que queda es el registro histórico de lo que fueron algunos de ellos y puede ser que en algunos de esos mismos lugares quede alguna ascendencia a esos pueblos. Pero en el contexto, cuando se dio el juicio de la vid, por eso todo está conectado. Empecé con el Salmo 80, el juicio de la vid. Y ya vimos que la vid representaba a Israel. Y dijimos que ese juicio de la vid es el juicio de la venida del Hijo del Hombre, el cual es narrado en Apocalipsis 14. Allí se habla de que el Hijo del Hombre vendría a juzgar la vid, a poner los pies sobre el lagar de la ira de Dios, de sus enemigos. Ahora, el imperio, eso se habría de dar en la narración escatológica o soteriológica, como usted verlo dentro de ese plan de Dios, se daría, según el libro de Daniel, en los días del cuarto imperio, y el cuarto imperio era Roma. Pero Roma es solo el poder detrás del trono. Esos imperios, ¿cómo se hacen imperio? ¿Cómo podrían dominar tan vasta como el imperio romano extensión de territorio, sojuzgando, sometiendo a la fuerza a otros países? Por lo tanto, cuando se llevaba a cabo algún evento grande y Roma requería de algunos de estos pueblos, en muchos de estos pueblos no solamente Roma tendría sus legiones o guarniciones de soldados que estaban ubicados para preservar en el contexto del Nuevo Testamento lo que se conoce como la Pax Romana, sino también si era requerido pedir que esos pueblos, parte de la milicia de esos pueblos, viniesen a formar parte del ejército de Roma para pelear, como sucede hoy en muchos lugares. Cuando hay un pueblo conquistado, se les requiere a los habitantes de ese pueblo conquistado que se sometan no solo monetariamente, sino en otra cantidad de situaciones. Nosotros, por ejemplo, en Puerto Rico, los puertorriqueños pelearon en algunas de esas guerras, pero no pelearon porque nosotros queríamos pelear. Somos un territorio conquistado o, o, o entregado a los americanos, mejor dicho, y pues los puertorriqueños pelearon en varias guerras, porque parte de ser parte de esa nación que está por encima era requerirle entonces a los que están sometidos que deben también tomar participación, no solo de las cosas buenas, ¿sí? de eventos como podría ser una amenaza, una guerra. Así que en el tiempo de Roma lo que estoy diciendo es que aunque Roma va a ser el poder, el poder que Dios va a utilizar o el imperio que va a usar para enjuiciar a Jerusalén, esa Roma no era solo la ciudad de Roma, era todo el imperio conquistado. Y exactamente en las guerras de los judíos, que es un libro que en ocasiones he mencionado, es un libro que se consigue hasta gratis online, en audio. Si no os gusta leer, al menos puede escucharlo. Podría escucharlo, especialmente los últimos 2 libros, 2 a 3 libros de las guerras de los judíos, donde se narra exactamente lo que estamos viendo en el Salmo 83, que las naciones, los pueblos que estaban indispuestos contra los judíos, contra Jerusalén, pero no les era propicio. Ellos también eran parte del imperio conquistado. Cuando Roma se da la guerra judío-romana,
ellos se lanzan y aprovechan el momento para atacar. Y así sucede. Hubo guerras por todos lados. Venían de diferentes lugares para atacar la ciudad de Jerusalén. Exactamente como se menciona en el Salmo 83. Este es el momento propicio. Vamos a destruir la ciudad. Así que eso es lo que estamos viendo en el Salmo 83 dentro del contexto histórico de lo que habría de suceder dentro del aspecto práctico. Vamos a unirnos al Salmo 84. Usted podría ver cómo entonces los hijos de Dios siempre nos vamos a encontrar en momentos de tensión o dificultad, porque los que no son hijos de Dios, no hay manera de reconciliar a esos pueblos. Desde que el hombre cae en pecado, Dios anuncia con la primera promesa de redención que la humanidad, lo hemos dicho muchas veces, la humanidad quedaría dividida entre lo que el Nuevo Testamento llama a los hijos de Dios, y aunque hay personas que pues les suena duro, pero es el vocabulario que usa la Escritura, y los hijos del diablo. Uno es hijo de Dios o hijo del diablo. Uno es un hijo que busca obedecer a Dios, o es un hijo que, aunque no lo entienda, tiene como padre el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2. Eso es lo que enseña la Escritura. Yo sé que choca porque es fácil decirlo si uno habla de un pueblo por allá lejos, pero si uno está hablando de un hijo, de un papá que no está en Cristo, su papá, entonces usted está diciendo que mi papá es un hijo del diablo, si eso es lo que le estoy diciendo. Que mi hijo, usted está diciendo que mi hijo es un hijo del diablo, si es un hijo del diablo, si no está en Cristo, está perdido. No se lo puedo decir de otra manera, no puedo cambiar la Escritura para complacer el oído, esa es la verdad que enseña la Escritura. Que a algunos le tiembla la mano, no quieren decirlo porque ofende. No, el ofendido es Dios. El ofendido es Dios, a quien hemos estado ofendiendo todo el tiempo es a Dios. Debemos de hacernos las víctimas, porque hasta la iglesia hasta en eso coopera con el incrédulo, haciéndonos las víctimas. No somos víctimas, somos agresores. No solamente manchamos el carácter de Dios, violamos sus estatutos, sino que andamos pecando, destruyendo, haciendo barbaridades. Pero queremos que alguien nos diga que somos buenos. Pues sabe que la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Esa ciudad iba a ser sacudida. Dios utilizaría el imperio romano. Pero ese imperio romano, lo que estamos diciendo, eran muchos pueblos, diferentes pueblos que habían sido conquistados. Y esos pueblos serían llamados y convocados en su momento dado, y los que estuvieron cerca de Jerusalén, que son exactamente los pueblos que se está mencionando, si los miras, son los que eran parientes de Lot. ¿Quiénes son los edomitas? Esaú y Jacob. Recuerde que Esaú es ¿quién? Edom. Es que vienen los edomitas, que eran parientes, que para efecto eran hijos de Abraham. Con su ascendencia Abraham. Sin embargo, en cuanto a la fe, la Biblia dice que no lo eran. Así que nosotros podemos orar y pedirle a Dios que nos asista, que nos ayude. Pasamos entonces al Salmo 84, porque quien Dios va a usar para fortalecer a su pueblo en medio de la crisis, nuestra única fortaleza está en poner nuestra mirada, nuestra confianza en Dios. Él es solo nuestra fortaleza y nuestro escudo. Y en quien Él ha colocado para que sus hijos estén seguros. Como en Juan 10. Recuerdan que el Salmo 82 estaba asociado a Juan 10. Y Juan 10 asevera con claridad que las ovejas que el Padre le dio al Hijo, nada ni nadie las arrebataría. Eso es importante, ese contexto, porque ahora cuando leemos el Salmo 84, vamos a ver que para los pueblos que son enemigos de Dios, o para los enemigos de Dios que desean destruir al pueblo de Dios, destruir el templo, lo que representa para el pueblo su centro, su todo, para los verdaderos hijos de Dios hay un amor, hay un deseo
de permanecer, de estar en la cercanía de ese templo y ese templo en el contexto vamos a ver que es más que un lugar, que una tienda o que posteriormente el templo construido, hecho como David pensaba. Sin embargo, no debemos olvidar que ese templo sea el templo que hizo Salomón o el templo que posteriormente se reconstruye o se realiza luego de la deportación babilónica, que es el que va a trabajar por muchos años hermoseando Herodes. ¿Saben cuánto? De hecho, si usted busca la información se va a sorprender. ¿Sabe cuándo fue terminada la obra del segundo templo? Cuando nosotros iniciamos el Nuevo Testamento, el templo está. Y una de las obras, de las muy reconocidas, no fue la única, hizo muchas obras de arquitectura, Herodes, pero una a la que le dedicó mucho dinero y tiempo fue al templo. Y ya hemos explicado que es porque Herodes realmente pues, no era judío. Aunque en el periodo intertestamentario lo habían forzado a hacerse judíos. Eso es otro tema que a lo mejor podemos luego compartir. Hubo un periodo que casi nunca se habla en la historia de casi 100 años de una libertad judía, porque desde el año 164, cuando inicia la rebelión de los macabeos contra los griegos, o sea, los judíos no van a soportar más todos los malos tratos y los asuntos que Antíoco Epífanes IV estaba trayendo. Ellos se van a rebelar y van a lograr liberarse de Grecia. Y así van a estar desde el año 164 hasta el 63, que llega Pompeyo, el general Pompeyo, que va a terminar conquistando Jerusalén. O sea que del 164 antes de Cristo al año 63, casi por 100 años, gozaron de una cierta libertad. Así que cuando entramos luego al Nuevo Testamento, Roma coloca a Herodes, y Herodes, no siendo de sangre judía, pero en ese periodo de conquista, ellos conquistaron ese territorio de los idumeos, el que pertenecía Herodes. Y Herodes comienza a trabajar en el templo. El templo se terminó sus últimos trabajos en el año 66. En el año que termina o que inicia, dependiendo de cómo usted lo vea, la persecución contra los cristianos por haber sido acusados del gran incendio de Roma, que los persiguen del año 64 al 66. Y hubiesen sido perseguidos por mucho más tiempo, pero en el 66, entonces comienza el evento que va a ir escalando hasta pues, convertirse en esa guerra entre judíos y romanos, que termina con la destrucción del templo. Así que ellos poniendo todo el empeño, decorando el templo, y como Jesús dijo, ese templo no quedaría piedra sobre piedra. De hecho, es otro tema y tampoco es importante que usted lo atienda, pero esa parte del muro de los lamentos, que le dicen que es parte del templo, no tiene nada. Eso es un muro de una de las torres que luego se construyó. El templo fue totalmente destruido. Así que tenga mucho cuidado con lo que usted escucha, porque vivimos en un mundo, lo he dicho 1000 veces, de mentiras y medias mentiras. Pero es que una media mentira es una mentira. Termina siendo una mentira. Así que mucho cuidado. Es mucho mundo de muchas falsedades. ¿Dónde debe estar la confianza del pueblo de Dios cuando hay una situación X o Y en nuestras vidas? En el tiempo que ellos estaban o en lo que se narra dentro del Salmo, es la amenaza de aquellos que confabulan, que se han unidos para destruir al pueblo de Dios. Eso es el Salmo 83. Que dicho sea de paso y aprovechando la coyuntura también, nosotros no nos podemos unir los cristianos por casi nada. En casi todo tenemos que armar una pelea y dividirnos. Pero qué cosa que los paganos, los enemigos de Dios, pueden
limar asperezas, dejar algunas situaciones a un lado y unirse cuando lo requieren o lo necesitan. Lo vemos con los escribas y los fariseos. Eran enemigos acérrimos, pero se unen contra Cristo. No estaban de acuerdo. Había muchos problemas. Tenemos un enemigo común, debemos unirnos para enfrentarlo. Y fue lo que hicieron. Estos enemigos se unieron, se confabularon y Dios los utilizaría para enjuiciar a su pueblo. ¿Dónde estaba el refugio entonces de su pueblo si la situación de la ciudad y del templo caerían? Lo hemos visto. Ya se ha descrito en los salmos el templo en llamas, destruido. ¿Dónde estaría entonces su confianza? Obviamente no podía estar en un lugar, en piedras. Debía estar en el verdadero templo. Cuando comenzamos el libro del estudio de los salmos, desde el inicio, le dijimos que era importante que usted notara, observara, tuviera en cuenta, considerara cuando va leyendo, que aunque en ocasiones se está hablando y parecería que solo se dirige una petición o alguien está orando a favor del ungido y el ungido podría ser el rey David, la realidad es que hay una conexión entre el rey David y el ungido que vendría en el momento en que la ciudad vendría a ser destruida. Porque la venida del Mesías que se profetizó sería dada en un momento en el que sucedería tanto juicio como salvación. Lo vimos cuando estuvimos estudiando los profetas, que en múltiples ocasiones dijimos que es lamentable que la iglesia hoy solo hable del Mesías en términos de la salvación, pero obvie, no sé si por ignorancia, la parte del juicio, o la posponga y diga, bueno, es que si él vino a traer salvación, pero el juicio es algo que debemos olvidar porque eso es ya cuando él venga en su segunda venida. Y dejan el juicio para los últimos días según ellos. Vamos a leer el Salmo 84 y vamos a ver la relación que hay entre David y ese ungido que vendría, en donde el pueblo tenía que estar su confianza, porque ese ungido es quien haría ¿qué? El verdadero templo de salvación. Segunda de Samuel 7. Ya usted debería saber lo que estoy hablando, la mayoría que vienen aquí cada jueves. Segunda de Samuel capítulo 7 es el capítulo donde David quiere crear o construir, remodelar, como usted quiera verlo, el tabernáculo. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo no necesito un templo. De hecho, no hay templo, como dice la escritura, que ustedes pueden hacer que me contenga. Pero yo les voy a proveer de un templo. Y ese templo va a ser hecho por mi hijo, que va a ser un descendiente tuyo conforme a la carne. ¿Y ese quién es? Ya lo sabemos. Ese es Jesucristo. Así inicia el Nuevo Testamento. Así que vamos a tomarnos el tiempo de leerlo y ponga atención en cómo quien está narrando, quien está hablando, la diferencia entre el Salmo que leímos, el 83, donde los enemigos de Dios solo ven un lugar para atacar, algo que debe ser destruido, mientras los hijos de Dios anhelan el estar, aunque sea en la inmediatez, en la cercanía del tabernáculo. Recuerde que el templo no se podía entrar. Por eso digo en la cercanía. Porque si una persona no entiende eso y juzga con su mente hoy, cree, pues nosotros nos congregamos en templos. Ellos se congregaban en templos. No había templo para congregarse. El templo no era un lugar de congregarse. El templo era un lugar de llevar a cabo sacrificios, donde se mataban continuamente animales
donde todo lo que se proclamaba desde el templo era que el pueblo era un pueblo infiel, pecador, donde la única forma o la única manera en que Dios podía estar dentro del pueblo por el momento era llevando a cabo una transacción que Dios mismo permitía, donde había una sustitución y el animal moría por el pecador o por los pecadores, siendo el pueblo, recibiendo una gracia temporera que no quitaba el pecado, pero que lo cubría, que no cambiaba al hombre, pero lo reconciliaba momentáneamente hasta que llegase la ofrenda, el sacrificio, aquel que Dios estipuló, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, en Primera de Pedro 1:18 en adelante, el cordero inmolado que sería sacrificado, entregado una vez o para siempre. Mire cómo lee el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mire cómo inicia. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así que mientras hay un escenario y una expectativa de guerra, de juicio, de persecución, somos animados por el Salmo 84 a reconocer y entender que nuestro refugio no está en armarnos para la guerra, en el sentido como los otros pueblos pelean. Nuestra fuerza no está en caballos, en espadas, sino en colocar nuestra confianza y aprender a depender completamente ¿de quién? De Dios. El nombre que se le da a Dios es Jehová de los ejércitos. Y ese nombre nada más entre muchos hombres es el Dios que pelea, el Dios de la guerra. ¿Cómo es posible que el Dios de la guerra sea reconocido como un Dios amable? Mire cómo inicia, por eso hice la aseveración inmediatamente, pero dije, no, voy a terminar de leer porque quisiera inmediatamente hablar. Vea que tiene los signos de exclamación. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El mismo Dios que es aterrador para los enemigos, para sus hijos, sus moradas son amables. Él es gracia y paz a sus hijos. Él es escudo, Él es refugio. Él es todo lo que su pueblo necesita. No requieren de nada más. Está todo en Dios. Y estos hijos tienen en el contexto,
ese Dios está tan presente en sus vidas que lo asocian, porque en el contexto está asociado, con el templo. Porque el templo representaba que Dios le había dicho que ese era el lugar donde yo voy a morar. Lo estamos leyendo mientras vamos leyendo, estudiando el libro de Deuteronomio, donde Dios les dice una y otra vez, van a llevar los sacrificios a la ofrenda en el lugar que yo escoja, en el lugar de mi morada, donde yo esté. En ese tiempo el pueblo iba en una transición, en un peregrinaje. El tabernáculo se montaba, se quitaba y se montaba y se quitaba mientras el pueblo iba en ese proceso caminando hacia la tierra prometida. Así que los hijos de Dios se gozan en Dios. ¿Cómo inicia los salmos? Con el justo. ¿Y qué es lo que se declara o se afirma principalmente en el Salmo 1? Si usted mira el Salmo 84:10, donde dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El justo del Salmo 1 tiene su confianza, su gozo, su placer, es estar en las cercanías de Dios. Ese es el hombre que se aleja de la silla de escarnecedores, de los burladores, de los que planifican el mal. Ellos no pueden entrar, el que no era un sacerdote, no podía entrar al templo, pero el templo estuviese allí en medio del peregrinaje, el pueblo estaba en el medio. No sé si usted sabe, pero como Dios mandó o constituyó, cada vez que el pueblo se asentaba, el tabernáculo estaba en el mismo medio y las tribus se asentaban alrededor del templo. El templo o el tabernáculo, digo templo porque es el nombre que más tenemos en mente, pero en aquel momento, dado el contexto, en aquella tienda o tabernáculo, era el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios decía, voy a descender, van a ver la nube de Jehová. Era la presencia de Dios. Y aunque ellos no podían entrar y participar de lo que se hacía dentro del tabernáculo, porque habían hombres que Dios había seleccionado para eso, sin embargo, estar en la cercanía del templo, que el tabernáculo estuviese allí, para los hijos de Dios era estar en las cercanías de ¿quién? De Dios. Nosotros no necesitamos llegar aquí para estar en la cercanía de Dios. Usted no tiene que ir al lugar donde se congrega el pueblo en X ciudad o en algún pueblo para buscar la cercanía de Dios, porque Él ha venido a ser morada en cada uno de nosotros. Pero en el contexto histórico así era. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, versículo 2. Recuerde que los atrios es la parte externa. Los tres lugares principales eran los atrios, que era la parte de afuera, que luego estuvo dividido entre los atrios donde para las mujeres, los atrios de los gentiles y así sucesivamente. Y el templo o el tabernáculo, que estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que solo entraría el sumo sacerdote una vez al año. Así que por eso ellos mencionan en los atrios, era donde podían llegar. Pero aún ese lugar, esa cercanía, era estar cerca de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. En otras palabras, lo que está diciendo, está viendo el templo, la cercanía de Dios, como el lugar o el refugio. Es la misma expresión que se usa, lamentablemente, en Mateo capítulo 23, antes de la destrucción del templo, cuando Jesús dice que él hubiese querido, como la gallina o como las aves cubren a sus polluelos, protegerlo. Es el mismo cuadro, que de hecho eso viene
de Deuteronomio posteriormente, del capítulo 32, en el cántico profético está. Así era al principio. Dios dice, yo los cubría bajo mis alas. Hasta que Jesurún, que es el nombre que se le da a Israel, engordó, me pateó, comenzó a patear y se fue. Se descarrió, se apartó totalmente, dejó a la roca de su salvación. Me provocaron a ira. Deuteronomio 32. Cerca de tus altares, dice el versículo 3, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. O sea, el hombre de Dios desea estar en la cercanía de Dios. Entonces, esto describe a un hombre especial, alguien muy consagrado, porque del que se está hablando no es ni tan siquiera un sacerdote. Este no debería ser el corazón de todo hijo de Dios. Es lo que estoy tratando de decirles. ¿Y por qué no lo vemos? Yo no lo veo. En muchos no lo veo con todo el corazón. Tengo que hablar con verdad. Es más, a alguno le da apatía, a alguno le da picor el asiento. Ay, mucho tiempo. Me debo ir ya, pastor, termine. Tengo otras cosas que hacer. No, yo no veo ese amor en muchos. No lo veo. Y no es que se vea solo con verlo. No estamos hablando solo del rostro de la persona. Estamos hablando de un amor que se debe expresar, se debe ver en todo lo que hacemos. El pueblo de Dios habla mucho del amor que le tiene a Dios, pero la realidad es que en los detalles de la vida cotidiana no se ve esa integridad, ese amor, ese compromiso de ese pueblo hacia Dios. Sin embargo, es una bienaventuranza. Él lo toma en el versículo 4 como una dicha el estar en la cercanía del templo. En otras palabras, en el contexto es ser parte de tu pueblo. Porque nadie podría estar en el contexto cerca de los atrios o en los atrios de no ser parte del pueblo de Israel. Estar en la cercanía de Dios en el Salmo 84 es una bienaventuranza. Nosotros no estamos en la cercanía de los atrios de un templo. Nosotros hemos venido a ser parte de ese templo. Somos piedras vivas de ese templo. Según Apocalipsis 1, nos ha constituido en reyes y en sacerdotes de su templo. Entonces, si para el salmista, para el que escribe el salmo, era una bienaventuranza habitar en tu casa, y en tu casa ya sabe que en tu casa no era estar dentro del templo porque no entraba, sino el mero hecho de que el templo estuviese allí, que ellos fuesen parte de ese pueblo, que pudiesen dirigirse a Dios, que Dios fuese su protección, su todo. Eso era una bienaventuranza. ¿Lo vemos nosotros como una bienaventuranza? ¿Nos sentimos dichosos por eso? Esa bienaventuranza en el mismo versículo 4 se traduce: perpetuamente te alabarán. Efesios, cuando habla de que fuimos escogidos, dice que fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. Perpetuamente te alabarán. Lo que está diciendo, tienen tantas razones para alabar a Dios, porque no son contados como los enemigos. No son los enemigos del salmo anterior. Son los hijos de Dios. Y aunque en el momento no gocen de paz, aunque en el momento estén pasando por momentos difíciles, como se describe, atravesando el valle de lágrimas, versículo 6, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. La situación no los atormenta. Los hijos de Dios van a ver a Dios actuando y obrando a favor de ellos.
Dios no tiene necesariamente que cambiar las situaciones, pero el mero hecho de que Dios esté en nuestras situaciones ya nos da la victoria. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33. Confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Entonces, ¿de dónde provienen nuestras fuerzas para el diario? ¿De dónde deberían provenir nuestras fuerzas? De nuestra confianza en Dios. Así termina el Salmo. Mírelo en el versículo final del Salmo 84:12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces nuestra confianza no está en el gobierno, no debe estar en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, es en Dios. Es en Dios. Dice que son bienaventurados los que tienen su confianza en Dios, porque entonces Dios es su fuerza. Y no solamente eso, dice, en cuyo corazón están tus caminos. O sea que la palabra de Dios está en el corazón. El deseo de agradar a Dios está en el corazón de los hijos de Dios. Si eso no está en su corazón, tiene problemas. Debería preguntarse si es un hijo de Dios. Porque debería haber en el corazón de todo hijo de Dios un deseo, un anhelo por agradar a Dios. Oh, que no lo vamos a poder agradar todo el tiempo, yo lo sé. Dígamelo a mí, yo lo sé por mí mismo. No lo sé por otro. Quisiéramos poder ser fieles todo el tiempo, que Dios esté en todo, que siempre lo tengamos presente en todo, y no es así en ocasiones. No lo es. Pero el verdadero hombre y mujer de Dios tiene a Dios presente. Si por alguna razón se le pasa, se va a dar cuenta. El gozo se va cuando pecamos. La tristeza viene cuando ofendemos a Dios. Sea por nosotros, sea por la obra continua del amado Espíritu Santo, llevándonos a constricción de pecado, a entender, nos contrita. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Por qué lo cambian en fuente? ¿Qué es lo que cambia? Porque observe que no dice que es que el valle de lágrimas ya cambió. ¿Qué es lo que cambia? Cambia porque aunque en un momento dado pueda haber dolor, pueda haber una crisis, puedan haber lágrimas, ese verdadero hombre de Dios o mujer de Dios no va a persistir en ese llanto, en esas lágrimas. Reconoce y dice, oh, espera, yo no puedo hundirme como los discípulos en la barca porque solamente veo el viento, el mar, la tempestad. Si Dios está en mi barca, si Él ha dicho crucemos al otro lado nos vemos. Pero nosotros tendemos a poner, lamentablemente, en ocasiones, nuestra mirada más en la crisis, en el momento. Se nos olvida que Dios ya ha hecho provisión. Hermano, usted le pide a Dios algo y lo hacemos. Lo hacemos porque en nuestro estado natural y en nuestra línea de tiempo creemos que tenemos que decirle algo a Dios que Dios no lo sabe. Hermano, Dios sabe todo lo que atravesamos y todo lo que vamos a atravesar y sabe que Dios ha hecho provisión. A veces en vez de estar pidiéndole tanto y pidiendo a veces cosas que ni sabemos lo que estamos pidiendo, según nosotros pidiendo lo que creemos que necesitamos, ¿por qué mejor no le pedimos a Dios en la oración que nos haga conscientes de que Él está presente? ¿Por qué mejor no le pedimos a Dios en nuestra oración que nos permita sostenernos de que todo va a obrar para bien? Que yo no entiendo, no entendemos cómo esa situación va a obrar para bien, pero Él nos tomó y Él nos dio palabra de que todo obrará para bien. ¿Por qué no cambiamos nuestras oraciones en oraciones en las que realmente se vea que estamos confiando en Dios?
Y no que somos como un niño llorando porque está desesperado. Él no sabe que su papá está ahí, su padre y su madre darían su vida por él, pero él no sabe, es niño. Oiga, necesitamos crecer. Crecer. A veces uno oye las oraciones de algunas iglesias y uno dice, después de 2000 años, ¿todavía le estamos pidiendo a Dios que venga al culto? Él está presente para empezar en todo lugar. No puede no estar presente, porque es parte de su naturaleza. Oh, pastor, pero es que la Biblia dice que si dos se unen o tres, que Él viene. No, eso no es lo que está diciendo. No está limitando de que si nosotros no hacemos eso, entonces Dios no está. Tomamos a veces un versículo por acá y lo cambiamos. Necesitamos madurar en la Escritura, porque eso es lo que dice. Los hombres de Dios que aman a Dios, que meditan en Dios, pasan por situaciones, pero esa situación, ese valle de lágrimas, no es el mar, no es la piscina en la que se van a ahogar, la alberca en la que se van a ahogar. Se convierte en una piedra, no de tropiezo, en una piedra para dar testimonio, en una piedra para afirmar su confianza en Dios. Pero esa confianza en Dios va a ver que está en el que Él envía. Es en Dios, pero Dios actúa tanto castigando en el Salmo 83 por medio de estos pueblos que vendrían a confabularse para destruir, como también Dios actúa o actuaría por medio del ungido. Y dice, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. ¿Cómo que verán a Dios en Sión? Esta expresión aparece de los primeros salmos. Por eso es tan importante, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones cuando estamos estudiando cualquier libro, no olvidar lo que ya leímos. Vaya conmigo al Salmo número 2. Y va a ver cómo el Salmo 2 resume los salmos que estudiamos el jueves pasado y nos ubica en el salmo o los salmos que estamos hoy. Te dirás, pero ¿cómo? Ya va a ver. Voy a iniciar en el versículo 1. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Y quién es ese que ha puesto sobre Sión? El mismo sobre el cual se confabularían contra él y luego contra sus hijos. El Salmo 2 ya aquí lo hemos visto 1500 veces. Esa es la porción que usa Pedro en Hechos capítulo 4, cuando le deja saber al liderato judío que ellos se habían unido con Roma para llevar a cabo lo que Dios de antemano había profetizado que sucedería. Así que ese ungido contra el cual se levantan, que es el justo del Salmo 1, es el rey que Dios colocaría sobre Sión. En el Salmo 84, si presta atención, quien está hablando y se dirige a Dios, habla de Dios como su rey. Pero ese rey colocaría un rey para salvación sobre su pueblo y es ungido. Un ungido que sería levantado de los muertos en el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú,
y yo te engendré hoy. Vea las citas. Ya esto lo discutimos. Hechos, capítulo 13, hablando de la resurrección de Jesucristo. Hebreos, capítulo 1, capítulo 5. Él es el rey que va a gobernar con vara de hierro, porque es el rey del Salmo 110 que se sienta a la diestra de Dios para poner a los enemigos por estrado de sus pies. Mírelo como lo dice el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿A quién le pide? Al ungido. Le dice al ungido, dime, pídeme las naciones. Y como posesión tuya, toda la tierra, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás. O sea, él es la vasija de barro que va a ver luego Jeremías en su tiempo ante la destrucción del templo de Salomón. ¿Y quién rige con vara de hierro? Mire las notas o las referencias que usted tiene en el versículo 9. Es el que viene a juzgar en el libro de Apocalipsis. Es Cristo. Él es el Mesías que debe ser honrado, alabado. ¿Dónde está claro? Versículo 12. Salmo 2:12. Honrad al Hijo. Y vea que en nuestra traducción colocaron hijo con mayúscula. Entonces, los verdaderos hijos de Dios ponen su confianza no en un lugar. Jerusalén sería sitiada. El templo sería destruido. Pero hay una transición en el pensamiento del Salmo 84, donde, aunque reconoce que es una bendición ser parte de ese pueblo, y es un gozo para él llegar a las inmediaciones o a las cercanías del templo, finalmente entiende que su confianza no debe estar en el lugar, sino en el Dios del lugar. Y traza la transición del tabernáculo a Dios y de Dios al ungido. Y va a ver que ese ungido es Cristo. O sea que la confianza de su pueblo es Cristo. ¿Por qué? Porque de ese monte de Sión vendría la salvación. Ahí no lo dice. Salmo 14:7. Salmo 14. Vaya conmigo al Salmo número 14. Mira lo que dice el Salmo 14:7. Solo voy a tomar los salmos que ya hemos visto para que vean cómo todo está unido y cómo todo lo que hemos visto anteriormente, de una forma u otra, guarda relación, está conectado. O que de Dios, que de Sión saliera la salvación de Israel. Mire cómo está. En una expresión, una clama. O que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 53. Salmo 53. Versículo 6. Estamos viendo por qué habla de Sión. Mire la misma expresión. 53:6. O si saliera de Sión la salvación de Israel. El mismo momento que sería de juicio, sería también de salvación para una parte del pueblo de Israel. No solo allí, sino en el Salmo 69.
Mire cómo lo dice el Salmo número 69, versículo 35. Porque Dios salvará a Sión. No solamente la salvación viene de Sión, Dios salva a Sión, porque cuando dice que la salvación viene de Sión, es que el Mesías o el ungido viene de Sión es de Israel. Pero viene de Israel para salvar ¿a qué? A Israel, al pueblo que él escogió. Dice, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán y la descendencia de sus siervos la heredará, la de sus siervos, no la de todos. Y los que aman su nombre habitarán en ella. Entonces de allí la importancia de que verán a Dios en Sión. ¿Por qué verán a Dios en Sión? Porque de Sión viene el Mesías del Salmo 2 y a la vez de Sión viene la salvación para el pueblo. Por lo tanto, ya vamos a terminar. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Versículo 8, Salmo 84. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. En un escenario de guerra y los hijos de Dios no están confiando en su espada o en su escudo. David lo aprendió muy temprano. De hecho, antes de ser rey. Cuando le preguntaron, ¿cómo es posible que te atrevas a enfrentarte contra ese gigante? De hecho, cuando David llega para enfrentar a Goliat, si lee bien la historia, ellos trataron de armarlo, de proveerle todo el equipo de guerra, todo el armamento, todo lo que él necesitaba para poder salir a enfrentar al gigante. Pero eso no era lo que él necesitaba. David no le ganó la pelea a Goliat porque era diestro con la honda. Es que Dios era su Dios. La honda solo fue el instrumento que Dios utilizó para derrotar, para hacer caer al gigante y mostrar su poder por medio de David. Él es escudo nuestro. O sea que nosotros podemos refugiarnos. Tenemos que colocarnos detrás. Entonces el escudo es Dios. Pero ahora dice, vea, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y ya vimos quién es el ungido. Lo leímos desde que inician los salmos. Ese ungido para salvación es el Salmo 2:2. Es Cristo. Pero el salmo asociado a la promesa que Dios le da a David del templo, y aquí voy a terminar porque recuerde que quien está hablando ama el templo. Como David. Segunda de Samuel 7, lo hemos discutido muchas veces. David se encuentra en un periodo de paz. Está en su casa muy bonita. Y piensa, ese tabernáculo es de telas, que aunque puedan ser muy bonitas, Dios requiere de algo mayor. Y Él tiene en su corazón construir un templo. Y se lo va a decir al profeta y el profeta le va a decir inmediatamente, Dios ha mostrado estar contigo. Si lo tienes en tu corazón, hazlo. Sin embargo, ese profeta, Dios le va a hablar y le va a decir, no, no es como tú dices. Ve y dile a David que él no me va a construir templo, pero yo voy a levantar un templo. Y esa promesa que está en segunda de Samuel está 2 veces en los salmos. Y uno de los salmos más importantes donde podemos ver esa promesa que está ligada al ungido y a la vez ligada al templo que proveería, porque sería el ungido de Dios quien sería el templo de salvación.
es el salmo que no hemos llegado, ya mismo llegaremos, Salmo 89. Que también habla de los enemigos. Salmo 89. Para que vea lo que hemos estado hablando, y aquí vamos a ir finalizando. Segunda de Samuel, capítulo 7. El paralelo de esa narración en Samuel, en el libro de Samuel, se halla en Primera de Crónicas, o el libro de las Crónicas, capítulo 17. Pero en los Salmos aparece tanto en el Salmo 89 como en el Salmo 132. No vamos a ir al 132, pero vamos al 89, que es donde les pedí que se ubicaran. ¿Dónde puedo mostrarles la conexión con el templo y con el ungido, que a la vez es el templo? Salmo 89, primero vamos a leer los versículos 3 y 4. De hecho, con leer la perícopa, solo con leer el encabezado, ya usted puede ver la relación. Pacto de Dios con David. Hice pacto con mi escogido, versículo 3. Hice pacto con mi escogido, porque los reyes se veían como ungidos de Dios. De hecho, todo lo que Dios separaba para un propósito, no solo los sacerdotes, también eran ungidos, que significa separados para un propósito divino. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo. O sea que David es su siervo. Entonces hizo un pacto con el escogido. ¿El escogido es David o el escogido es Cristo? Diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono. Y aunque usa la palabra trono, lo que está hablando es del templo. Edificaré casa para todas las generaciones. Este salmo que une al ungido con el templo de salvación en los salmos es el Salmo 89, Salmo 132. Pero en este Salmo 89 les dije que está otra porción que está vinculada al Salmo 84 y es el versículo 51. ¿Por qué va la transición? Mi corazón y mi deseo y mi gozo y mi canción es el tabernáculo. Bueno, es el Dios del tabernáculo. Está en el ungido del Dios que trae el tabernáculo o que habita en el tabernáculo. ¿Y quién es ese? Mire lo que dice el versículo 51. Salmo 89, 51. Porque tus enemigos, desde que iniciamos los salmos, dijimos que a través de todos los salmos iban a ver la distinción entre los enemigos de Dios, los hombres impíos y los justos. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. ¿Y quién es ese ungido del Salmo 89? El Hijo de Dios, el que vendría a establecer el templo que sería casa de salvación por la eternidad. Porque cuando se le da la promesa a David en segunda de Samuel 7 o en primera de Crónicas 17, el reino que se establece con la llegada de ese Hijo de Dios, que a la vez es un descendiente de David, sería un reino que eterno. Por eso es que habla el Salmo 89, en el versículo 4 leía, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Porque ese rey no vendría a reinar por unos años, como leemos cuando leemos
los libros de las crónicas y los reyes, y fulano nació de tal padre y reinó por tantos años y hizo lo malo. Y no, este tendría un reino puesto por Dios, un reino eterno. Y está hablando de Cristo. Así que resumimos lo que hemos visto hoy. Dios no guarda silencio ante los enemigos. Dios va a juzgar a sus enemigos, pero también usa a sus enemigos para castigar a los que dentro de Israel eran constituidos enemigos de Dios. Porque ellos veían los enemigos de Dios solo únicamente los que no eran parte del pueblo de Israel. Pero una de las cosas que se le profetizó a Moisés, por eso esa profecía es tan importante, el cántico profético, era que el pueblo de Israel se convertiría en enemigo de Dios. Moisés es antes que David. Ellos ven las condiciones y ven la amenaza de diferentes pueblos a los que les ha llegado el oído, que se confabulan, que traman para venir a destruir Jerusalén. Y le piden a Dios que Él se levante. En el Salmo 83. Que Él haga como hizo, y si ve las historias que aparecen aquí son historias de eventos que pasan en el tiempo de los jueces. Va a haber casi todas las citas tienen que ver con el libro de los jueces. Cada vez que el pueblo se veía amenazado por pecado, Dios colocaba un pueblo que los aterrorizaba, levantaba un juez, el juez los llamaba arrepentimiento, se arrepentían parcialmente, lo que usted ve nominalmente, y Dios le daba la victoria, se volvían a apartar, es cíclico. Están pidiendo a Dios que interviniese como Él intervino en el tiempo en el que Josué estuvo levantándose para conquistar aquellos pueblos que Dios le pidió que debían derrotarlos. Pero en el tiempo de la llegada del Mesías, esos pueblos no serían parados por Dios. Serían usados como instrumento de castigo contra la vid, porque la vid no había querido atender a Dios. Se había colocado en el lugar de Dios. De hecho, solo para que lo sepa, hay algunos que establecen que quien se coloca en el lugar de Dios es una de las interpretaciones en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2. No solo la interpretación más común que usted oye es que quien se sienta en el trono de Dios, aunque en el templo no hay ningún trono en ese sentido, pero quien se siente en el lugar de Dios es el anticristo. Pero hay quienes piensan que pudo haber sido uno de los sumos sacerdotes o el propio liderato junto al sacerdote que toman el lugar de Dios, como lo está viendo en los Salmos, que ellos se habían colocado en el lugar de jueces o de dioses del pueblo y se olvidaban del Dios que estaba por encima, que los había colocado. No le estoy diciendo que esa sea la interpretación correcta, sino para que sepa que hay algunos que por esas razones llegan también a esa conclusión. ¿Dónde debe estar la confianza del pueblo ante la amenaza? Salmo 84, en Dios. En Dios. No, hermano, no importa la situación que usted pueda presentar, que usted pueda decir, su refugio, su confianza está en Dios. No hay otra contestación. Por eso le digo que lo que nos corresponde es pedirle a Dios, Dios, haznos conscientes de que tú eres real, de que tú estás ahí. Y si hay algún pecado, entonces confesémoslo. Traigamos nuestra situación delante de Dios, pidamos perdón si es que entendemos que esa situación puede ser el resultado de que Dios nos esté castigando por habernos extraviado, por haber pecado. Pero nuestra única confianza es Dios. Lo vimos cuando estudiamos los profetas. Dios les pedía al pueblo ante cada amenaza
que se olvidaran de ejércitos, que se olvidaran de hacer algún plan con los asirios o con Egipto, con algún otro pueblo para unir fuerzas. Eso hacen los pueblos paganos. Yo soy su fuerza. Yo soy su ejército. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el ejército. No necesitan otro ejército. Es la expresión de, como el salmista, o como dice, afirma la escritura, no es con espada, no es con lanza, con jabalina, más con tu espíritu, dice el Señor. Así que nuestra confianza tiene que estar en Dios, en que es una bienaventuranza que seamos parte de ese pueblo, que Él sea nuestro Dios, que podamos acercarnos. No, ya más para nosotros es mucho más que podamos ser parte de ese templo. Y que seamos parte de ese templo en virtud, no de que verán a Dios en Sión, sino que Dios ya ha manifestado la salvación en Sión. Y esa salvación en Sión es Cristo. Para nosotros es mucho más profundo. Porque ellos estaban esperando en su tiempo hacia un futuro. Nosotros vemos este salmo y vemos su cumplimiento hacia el pasado en Cristo. Él es aquel que vendría a traer salvación en Sión. Él es el ungido del versículo 9. Entonces, Él es sol para nosotros y termino versículo 11. Escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Padre, te damos gracias en este día una vez más por permitirnos estudiar estos salmos y poder ver su contexto histórico, su contexto mesiánico, escatológico, pero también poderlo aplicar a nuestro presente. Ayúdanos, Dios, a poner toda nuestra confianza en ti, a reconocer que somos más que bienaventurados, somos dichosos, porque en tu gracia, Señor, hemos venido a ser parte de ese pueblo que vería la salvación en Sión y que la vería por pura gracia, porque tú habías resplandecido en sus corazones, porque habías transformado sus corazones como profetizaste, que debía suceder para que ese pueblo pudiese buscarte de todo corazón. Te damos gracias, Señor, porque entonces tu ungido, Jesús, como afirma el Nuevo Testamento, es todo lo que requerimos. Él es la perla de gran precio. Él es todo, o debería serlo todo. Perdónanos, oh Dios, cuando ponemos nuestra confianza, cuando cambiamos nuestra mirada y la ponemos en algún otro lugar, cuando nuestros ojos deberían estar solo en ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos ubicados, a no salirnos del camino, a que lo torcido pueda ser corregido y nuestros pies puedan ser afirmados en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Que Él sea la gloria y que Él sea la honra, porque Él es nuestro Rey. Él es el ungido. Él es el templo. Él es todo para nosotros, tu pueblo. Ayúdanos a amarte, a buscarte, a alabarte, a que nuestro corazón rebose de alegría, como se expresa en el Salmo 84, porque es una bienaventuranza, porque somos bienaventurados al ser llamados o constituidos tus hijos. En Cristo Jesús damos gracias, hoy y siempre. Amén.